Muy buenos días para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. En esta mañana venimos a hablar del Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Sabemos que todos hemos transgredido la ley de Dios, pero Dios, de tal manera que amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo vino a esta tierra a salvarnos de lo que se había perdido, a salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso, hoy siendo un 1 de enero, la mejor invitación es que podamos recibir a Cristo en nuestros corazones, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino a salvar, que Jesucristo vino a darle vista a los ciegos, vino a darnos salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos transgredido la ley de Dios. En esta mañana vemos que hoy es 1 de enero. ¿1 de enero de qué? Del 2025. Eso quiere decir que hubo un antes y un después de Cristo. Hoy se está proclamando que hoy es 1 de enero del 2025, después de que Jesucristo nació. Y como nació, Él también creció. Y al momento que creció, Él desarrolló su ministerio. Cuando desarrolló su ministerio, Él nunca pecó, lo cual que hace que todas sus palabras, todo lo que Él dijo, sea confiable. ¿Sí? Ahora podemos tener la palabra de verdad, la palabra que es la misma Biblia, la que nos está enseñando en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Por eso la invitación es que hoy, siendo 1 de enero, busquemos a Dios, que lo busquemos con todo corazón, porque Él quiere ser hallado. ¿Sí? Él no quiere solamente que seamos como robots detrás de Él buscándolo, sino que Él quiere que nosotros acerquemos a Él. Por eso dice, acercados confiadamente al trono de la gracia, y lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Por eso en esta mañana queremos darle toda la gloria, toda la honra y el poder a nuestro Señor por haber hecho lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. En este momento voy a compartirles lo que es el primer capítulo del Nuevo Testamento, que es el Mateo capítulo 1. Aquí muestra de que de todos modos Jesucristo viene desde el linaje, desde Abraham. Dice Mateo capítulo 1, antepasados de Jesús el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Zera, su madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón fue el padre de Boz, su madre Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiú, Abiú fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliú, Eliú fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz quien es llamado el Mesías. Todos estos aparecieron en esta lista, abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia, y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Aquí vamos a relatar el nacimiento del Jesús el Mesías, dice. Ese es el relato como Jesús nació en el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso engordarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que llevas dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José se despertó, hizo como aquel
ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Ese es el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, lo vamos a seguir compartiendo más continuamente. Pero vean que Jesucristo viene desde el linaje de Abraham, desde el linaje de David. Fue la promesa del Dios viviente, que Dios ahora está entre nosotros, Dios está con nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Por qué sabemos que necesitamos de un Salvador? Porque todos hemos violado la ley de Dios. ¿Qué quiere decir que hemos violado la ley de Dios? Revisémonos a nosotros mismos. Sí, la ley de Dios son sus 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿cuántas mentiras hemos dicho? Yo creo que todos hemos dicho al menos una vez una mentira en nuestra vida, ¿no es cierto? Veamos que siempre hemos robado algo, así sea de algo de muy poco valor. No importa el valor, lo que importa es la acción, y eso nos convierte ¿en qué? En ladrones. Si miramos con lujuria, como dijo el Señor Jesús, dijo, vea, habrán escuchado de que no cometerán adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer con deseo sexual ya cometió adulterio en el corazón. Cuando nosotros miramos con lujuria a alguien, estamos adulterando en nuestro corazón. Entonces imagínense, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. ¿Cómo nos va a ver Dios en ese juicio? Nos va a ver ladrones, mentirosos, adúlteros de corazón, blasfemos, desobedientes a los padres. Sí, tantas veces que hemos violado la ley de Dios. Por ejemplo, si la violamos 5 veces en un día, a la semana la hemos violado 35 veces, al mes 140 veces, al año 1600 y pico de veces. ¿Cuántos años llevamos violando la ley de Dios? Y por eso nosotros preguntamos, ¿pero cómo así? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Es evidente que la creación muestra que hay un creador, ¿sí? Yo no sé quién hizo este edificio, pero es evidente que hubo un constructor. No sé quién hizo esa catedral, pero es evidente que hubo un constructor. Asimismo, toda la creación muestra que hay un creador, ¿sí? Las cosas no se hacen de la nada, principio de causalidad, causa y efecto. La nada nunca ha hecho nada, por eso es importante que nosotros podamos reconocer a Dios, porque Él se ha visto visible desde los tiempos antiguos, o sea que no tenemos excusa para no reconocer a Dios. Y ese Dios, si nos hace juicio, porque dice que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Si Dios nos hace juicio, pues ninguno se salvaría, porque todos somos culpables de violar su ley. Pero de tal manera que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo llevamos a las leyes naturales, las leyes aquí civiles, sí, si yo me vengo y me robo algo aquí de esos edificios, una suma importante, ¿a dónde me llevan? A la cárcel. Pero antes de la cárcel me emiten un juicio, y cuando estoy en ese juicio, y si alguien aparece para pagar esa multa por lo que yo haya robado, ¿qué pasa? Eso se llama gracia, que aunque yo soy culpable por ese pecado, alguien paga por mí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? Bendiciones, hermano. ¿Qué hace Dios por nosotros? Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hace Dios? Se encarna en la persona de Jesucristo hace más de 2000 años, ¿sí? Como la persona de Jesucristo, la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios y vino aquí a salvarnos de lo que se había perdido. Él no vino a condenar el mundo, Él vino a que fuéramos salvos por la palabra, por la predicación, por la locura del Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor, pero que necesita nosotros, que nosotros reconozcamos de que hubo un Dios. Si aceptamos lo que hizo Jesucristo en la cruz, sí, porque la misma religión, los mismos religiosos de la época crucificaron al Maestro, pero no lo hicieron porque lo quisieron, sino porque el Señor mismo se entregó. Cuando Él se entregó y murió en la cruz, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios Padre? Lo resucita entre los muertos, ¿sí? Antes de ser resucitado le clavaron una lanza en su costado donde salió sangre y agua. Esa sangre es el acto legal ante Dios para nosotros dejarlos en libertad. Si nosotros hemos violado la ley de Dios tantas veces, lo único que nos puede salvar es la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos aceptar el pago. Cuando aceptamos de que Jesucristo murió por nosotros, cuando aceptamos de que Jesucristo pagó con un precio, con una muerte de cruz que fue terrible realmente, la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando lo aceptamos, ¿qué hace Dios? Coge todos nuestros pecados, les dice que los tira en el fondo del mar y no se acordará más de ellos, porque eso es lo que hizo Dios por nosotros.
murió en la cruz para que nosotros tuviéramos libertad. ¿A nosotros qué nos toca? Aceptar el pago. Cuando aceptamos el pago, ¿qué hace Dios? Coge todos esos pecados y los tira en el fondo del mar y no se acordará más de ellos. Pero así como también salió de su costado, salió sangre, también salió agua. Esa agua es para el alimento de vida. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que tiene sed, que venga y beba de mí. Cuando nosotros bebemos de la palabra, bebemos del Señor, bebemos de nuestro Señor Jesucristo, recibimos vida eterna, o sea, es un manantial que estamos recibiendo que salta para vida eterna. ¿Y qué necesitamos hacer ahora? Arrepentimiento. Ustedes ven que el mensaje del evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas que de salvación, porque ya vimos que todos éramos pecadores. Ahora, ¿qué necesitamos? Un Salvador. El Salvador ya está, pero aceptamos el pago. Y ahora, ¿qué nos toca? Arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos no simplemente es hacer un acto reparatorio. Arrepentirnos es dejar de hacer algo. Si estoy mintiendo, dejo de mentir. Si estoy robando, dejo de robar. Eso es lo que quiere el Señor, que nos apartemos del pecado, que pongamos la confianza en Jesucristo. Cuando hacemos eso, vean cuál fue el mensaje del Nuevo Testamento. El primer profeta que se levanta fue Juan el Bautista, y su mensaje era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo, algo que nos da la capacidad para oficiar a Dios. Así. Y eso, el Señor es un... Señor, lo que quiere el Señor es darnos salvación, porque en estas cosas del mundo, el mundo pasará, mas las palabras del Señor nunca pasarán. Podemos estar en enemistad, pero veámonos cómo estamos con Dios. Cuando nosotros recibimos las cosas del Señor, el Señor viene y nos transforma desde adentro para afuera, para que ese hombre exterior sea transformado por ese hombre interior que es Jesucristo. Entonces, la invitación en esta mañana es que leamos las Escrituras, leamos lo que el Señor hizo por nosotros, arranquemos como meta para el 1 de enero, leamos las Escrituras, no nos dejemos llevar por cualquier viento por ahí, no, recibamos la palabra de verdad, arrepintámonos de nuestro pecado y el Señor tomará todo lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, dice que lo tira en el fondo del mar y no se acordará jamás. Bendiciones para todos, que cada uno sea bendecido por esta palabra, que cada uno pueda reconocer de que hay un Dios y ese Dios está entre nosotros y se llama Jesucristo.